Buenos días a todos. En esta ocasión tengo el honor de presentar al doctor Pedro Miramontes Vidal, conferencista Diego Bricio de la 29 en UAN. El doctor Miramontes estudió la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría y doctorado en Matemáticas en la misma institución. Posteriormente, estuvo en una estancia postdoctoral en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Montreal. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde hace 46 años. Es miembro fundador del Grupo de Biomatemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha sido profesor invitado para estancias de investigación en las universidades de La Habana, Sonora, Cambridge en el Reino Unido, Leipzig y Montreal. Ha impartido cursos y cursos cortos en las universidades de Sonora, Santiago de Cuba, Autónoma de Nicaragua, la Autónoma de Coahuila, la Veracruzana, Autónoma de Hidalgo, Autónoma de Sinaloa, Autónoma de San Luis Potosí, Autónoma de Baja California, Autónoma de la Ciudad de México y Autónoma Metropolitana. Ha participado en congresos, escuelas y seminarios, impartiendo conferencias invitadas y ponencias en las que ha abordado temas de divulgación e investigación de las matemáticas aplicadas y la computación científica en diferentes áreas de la ciencia y de la ingeniería. Es director de 46 tesis de licenciatura, 19 de maestría y 3 de doctorado en matemáticas, física, actuaría, biología, y ciencias de la comunicación. Se estima que en general ha atendido aproximadamente a unos 6,000 estudiantes. Cuenta con la publicación de una variedad de artículos indexados en revistas internacionales, artículos arbitrados en revistas de circulación nacional, artículos de revistas de divulgación, capítulos de libros editados en el país e internacionales y ha sido compilador de varios libros. Ha participado en comités de tutorado de diversos posgrados y en comisiones dictaminadoras y evaluadoras, así como revisoras de planes de programas de estudio. Podríamos continuar, pues, dando más información sobre el doctor Miramontes, pero para no llevarnos mucho tiempo y es más importante lo que nos va a presentar en su conferencia, le cedo la palabra al doctor Pedro Miramontes para que inicie su presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias, Rina, por la amable presentación. Buenos días a todos los presentes en esta cátedra, conferencia Diego Bricio de la Escuela de la ENOAN 2021. Y quiero empezar compartiendo la pantalla. Denme un segundo y enseguida estoy de nuevo con ustedes. Rina, dime si ya están viendo mi pantalla. Sí, Pedro, adelante. Perfecto. Entonces voy a comenzar. El título de mi presentación es Modelación Matemática Directa. Yo soy Pedro Miramontes, del Grupo de Biomatemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tengo el grandísimo honor y estoy muy agradecido con los organizadores por haberme invitado a dar la conferencia Diego Bricio. De Diego Bricio se puede uno pasar horas platicando, pero sin embargo lo que voy a hacer en esta ocasión, dadas las restricciones del tiempo, les quiero presentar una fotografía de Diego Bricio. Diego Bricio es evidentemente el personaje que está a la izquierda de lentes oscuros en esta fotografía.
Pero esta fotografía viene muy al caso en esta presentación y además me gusta mucho, puesto que se encuentra acompañado de nuestra muy querida amiga y colega Virginia, Vicky Abrín Batule. Ellos fueron amigos entrañables. Entonces, cuando yo estaba pensando qué podría yo decir de Diego Bricio, porque la hora se puede ir completa hablando de Diego Bricio, de su persona, de su obra, de sus productos que nos legó, pero sin embargo pensé que lo mejor era dejarle la palabra a Vicky Abrín en forma de mostrarles un par de breves párrafos que escribió ella unos pocos meses después del lamentable deceso de Diego Bricio. Entonces, ella escribió en 1994 simplemente estos 5 renglones. Entonces, les voy a dar unos segundos para que entre todos los leamos y después voy a hacer algún comentario rápido. Entonces, efectivamente, a Diego Bricio lo recordamos con una mezcla de dolor y de gusto. De dolor porque nos abandonó prematuramente. Aquí vemos que nació en 1945 en Culiacán, Sinaloa, y falleció en 1993 en Sataya, también Sinaloa. Nos abandonó muy pronto, Diego. Diego debería de estar en OAN, en esta escuela, y debería de estar en las que siguen durante varios años, pero sin embargo, pues el destino, la vida nos lo arrebató prematuramente. Y únicamente puedo complementar lo que dijo Virginia Brin, diciéndoles que Diego fue un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad pública, hecho que siempre reconoció con mucho orgullo. Después de hacer un posgrado en el extranjero, se reincorporó a la UNAM y brindó sus servicios en la educación, en la investigación y en la divulgación, haciendo mucho énfasis en hacer llegar las matemáticas a todas las capas de la población. Y todo lo que hizo, lo hizo muy bien. Investigó, hizo cosas muy buenas en la investigación matemática, enseñó, era un maestro muy bien dotado para las labores docentes y sus escritos y conferencias de divulgación las recordamos todos con mucho afecto y con mucho cariño. Entonces, yo todavía no me puedo hacer la idea, fíjense, eh, aunque llevábamos una amistad, no nos veíamos con la frecuencia que hubiéramos deseado, puesto que él trabajaba en la Facultad de Química y yo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero sin falta nos encontrábamos en los congresos de la Sociedad Matemática Mexicana, donde pasábamos momentos muy agradables con charlas muy fructíferas que tocaban todos los temas del acontecer diario, del acontecer nacional, de la cultura, de la ciencia y en particular de la matemática. Entonces, pues un saludo a Diego Bricio, sinaloense por los 4 costados, ya vieron ustedes, nació en Culiacán y murió en Sataya. Sataya es una población muy pequeña, es una población aproximadamente de 500 habitantes en el municipio sinaloense de Navolato, unos 50 kilómetros hacia el sureste, hacia el suroeste de Culiacán. Entonces, insisto, Diego, nos sigues haciendo falta. Diego, te seguimos extrañando todos los días y en particular en este tipo de eventos como la ENOAN, que ya estamos en el 2021. Bueno, voy a pasar a lo que viene siendo la conferencia Diego Bricio de Matemáticas Aplicadas. Espero que les guste y además de Diego Bricio, quiero saludar a ojalá que se encuentren entre el público,
a mis muy queridos maestros Pablo Barrera, Humberto Madrid y Jesús López Estrada. Desde luego que he tenido más maestros que ellos, pero ellos han sido motor e impulsor de estas escuelas nacionales. Vamos comenzando con la parte que propiamente es la conferencia Diego Bricio y les pido permiso para poner la primera transparencia ya de la parte introductoria de esta conferencia. Entonces, aquí vemos en esta fotografía un brócoli. Y se preguntarán ustedes, ¿y qué tiene que ver este brócoli con la conferencia Diego Bricio de Matemáticas Aplicadas? Bueno, resulta que este brócoli, que es una variedad del brócoli común y corriente, que se llama brócoli romanesco, que de vez en cuando aparece por los supermercados. Fíjense, yo compré uno hace algún tiempo, antes de la pandemia. Vi que estaban en el supermercado, me compré uno y le tomé fotografías y después me lo comí, por supuesto. Este brócoli romanesco tiene la característica de que exhibe todas las características de la geometría fractal. ¿Cuáles son estas características? En primer lugar, tiene invarianza de escala. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta fotografía, si no le pongo yo una regla graduada, no puedo saber de qué tamaño es lo que estoy mirando. ¿Por qué? Porque al tener invarianza de escala, sus partes integrantes no definen una escala. Eh, un ser humano, si nosotros vemos un ser humano y nos enseñan la fotografía, sabemos que un ser humano, hombre, adulto, ¿verdad? La talla tiene que estar entre 1,50 y 2 metros, por decir algo, ¿no? Entonces, el cuerpo humano define una escala. Mientras que aquí no, esto no define ninguna escala. Esto por fotografía podría estar en centímetros, podría estar en milímetros, y nunca lo podemos saber mirando únicamente al brócoli. Eso se llama la propiedad de invarianza de escala, que es una propiedad característica de la geometría fractal. Hay otra propiedad que se llama la autosemejanza. La autosemejanza es que cada parte es semejante al todo. Aquí podemos ver, si ven mi apuntador, ¿verdad? Que este pedazo de brócoli está hecho de brocolitos, que están hechos de brocolitos, que están hechos de brocolitos y que están hechos de brocolitos. Y esto a su vez es parte más grande del brócoli completo. A esto le llamamos autosemejanza. Bueno, ¿por qué estoy poniendo este brócoli aquí? Porque quiero llegar a una discusión más profunda, a una discusión matemática. Y la discusión es que una fotografía de un fractal como este se presentó en un congreso de la Sociedad Matemática Mexicana y un colega dijo, eso no es un fractal. Y entonces, pues sorprendido, el expositor le preguntó, ¿por qué no? Y dice, porque para que sea fractal, la autosemejanza se tiene que llevar hasta el límite cuando la escala tiende a cero. Bueno, yo que estaba entre el público me quedé sorprendido porque estrictamente tiene razón. Estrictamente las propiedades como la dimensión fractal y la autosemejanza se definen en un límite cuando la escala tiende a cero. Pero yo le pregunté al colega, perdóneme, colega, ¿a qué se dedica usted? Y él me dijo, a mecánica de fluidos. Y le dije, pero usted entonces utiliza ecuaciones diferenciales parciales. Y me dijo, correcto. Y le dije, pero las ecuaciones diferenciales parciales tienen sentido únicamente cuando la función es diferenciable. Y las variables de la dinámica de fluidos en el límite son variables discretas y por lo tanto no son diferenciables. Bueno, se armó una escandalera, hubo quien estuvo a favor de una postura y a favor de otra postura,
Pero a mí me quedó siempre la inquietud de discutir la naturaleza de los objetos con los que estamos trabajando. Déjenme decirles rápidamente, ni un minuto, que hablando del brócoli romanesco, hace 3 semanas la portada de la revista, prestigiadísima revista Science, estuvo dedicada a la dinámica que genera la forma del brócoli romanesco. Y con un gran orgullo les digo que el primer autor es Eugenio Azpeitia, que trabaja en la UNAM. ¿De acuerdo? Eugenio Azpeitia también estudió la licenciatura, maestría y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se fue a hacer un postdoctorado a Francia con una beca nacional de CONACYT y ahí fue donde fructificó este trabajo. Ahora se encuentra incorporado al UNAM en el plantel del Instituto de Matemáticas de Morelia. Un saludo, Eugenio. Bueno, la primera parte del trabajo. La primera parte del trabajo es recordarles a todos ustedes, puesto que ya lo saben, que las ecuaciones diferenciales son tan viejas como el cálculo diferencial integral. Apenas fue descubierto el cálculo diferencial integral por Leibniz y por Newton, cuyas fotos vemos a la izquierda, cuando ya se estaban planteando las primeras ecuaciones diferenciales. Afortunadamente tenemos todo, estoy hablando del siglo XVII. Eso quiere decir que tenemos 3 o 4 siglos de desarrollo de la teoría y de los métodos de solución de las ecuaciones diferenciales. Es una de las partes más lindas y mejor acabadas de la matemática y por su naturaleza son por excelencia una de las mejores herramientas que tenemos para hacer modelos matemáticos de la naturaleza. Pero como les comentaba, bueno, no les comentaba, todavía no, pero las ecuaciones diferenciales se pueden complicar horriblemente conforme tratamos de hacer modelos matemáticos de la naturaleza. Aquí tenemos la ecuación de Navier-Stokes. La ecuación de Navier-Stokes es el modelo matemático para la hidrodinámica. Y entonces vemos, ¿verdad?, que aquí tenemos una ecuación diferencial horrorosa, y digo horrorosa porque la variable u es una variable de varias dimensiones, donde implica todo tipo de, y no es la más general de la hidrodinámica, donde implica toda clase de operadores vectoriales, como podemos ver aquí, y resolver esto es imposible. Se tienen que hacer supuestos simplificadores, por ejemplo, que vamos a trabajar en una escala espacial en la cual no son notables los efectos de Coriolis, que vamos a trabajar con líquidos incompresibles, etcétera, etcétera, para ir desechando términos y que la ecuación de Navier-Stokes quede en términos manejables. Aún así, si vamos a trabajar algún problema de interés, la solución analítica es una quimera. Y la solución analítica es una quimera porque normalmente los dominios sobre los cuales se plantea la ecuación diferencial parcial no son productos cartesianos de intervalos. Cuando mucho, como lo estamos viendo en esta, pueden ser descompuestos por partes, donde cada una de las partes sí es un dominio cartesiano. Pero todas las soluciones numéricas de la ecuación de Navier-Stokes tienen que pasar por un proceso de discretización. De discretización tanto en las variables espaciales como en las variables temporales, en la variable temporal. Entonces, eso me lleva a discutir con ustedes la siguiente cuestión. Si el fenómeno de los fluidos, más bien dicho, si los fluidos están compuestos por moléculas que son entes discretos
Y vamos a hacer la suposición de que son tantos y tan chiquitos que se vale aplicar el formalismo de las ecuaciones diferenciales, es decir, del cálculo diferencial e integral, si se vale, ¿verdad? Suponer que las funciones, que las variables involucradas son diferenciables, pese a que en el fondo son discretas, entonces, ¿por qué no trabajar directamente el mismo fenómeno con otro tipo de herramientas que tomen en cuenta que los componentes de la materia son componentes discretos? Esto que les acabo de plantear es una idea que empezó a discutirse por allá de la década de los años 70 del siglo pasado, es decir, hará una cincuentena de años, y a las técnicas para resolver en particular, porque es el ejemplo que voy a utilizar, problemas de hidrodinámica, partiendo de las interacciones moleculares. Esa técnica se llama los métodos de gases en red. Y de manera más genérica, como lo que voy a modelar es las colisiones directas de las moléculas, esto es un método de computación directa, como dice el título de esta presentación. Mi conferencia se llama así, se llama modelos, métodos, ya no me acuerdo, pero dice computación directa. ¿De acuerdo? Entonces, los métodos de los gases en red son eso. Vamos a tratar de ver cómo se resuelven las ecuaciones de la hidrodinámica computacionalmente, pero de abajo hacia arriba, no como las ecuaciones diferenciales parciales, que es de arriba de las variables continuas y luego discretizarlas y tratar numéricamente el problema discreto. No, aquí vamos a empezar de la naturaleza discreta de la materia, las moléculas, y mediante sus colisiones, sus interacciones, vamos a ver si podemos decir algo de la hidrodinámica. Bueno, esta es una discusión en la cual podríamos entretenernos durante mucho tiempo. No es un punto resuelto todavía, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo pasar para que sirva como base de la discusión, de su reflexión más bien, es que el universo conocido es discreto. La materia está hecha de átomos, los átomos están hechos de partículas elementales, las partículas elementales de subpartículas elementales, y así hasta donde sabemos. De hecho, en los modelos más recientes de la física, de la cosmología, incluso el tiempo es una variable discreta, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo de los números reales, según esto, no es un buen modelo del universo. Se los dejo para la reflexión. ¿Cuál sería el buen modelo del universo? Hay intentos para trabajar en este sentido. Esto lo puse nada más para meter ruido y crear inquietud entre ustedes, para que le den rienda suelta a su imaginación y reflexionen acerca de lo que les acabo de decir. ¿Qué son los métodos de gases en red? Vamos a pasar a verlos, pero antes les pongo un ejemplo de la hidrodinámica que puede servir como caballito de batalla para probar qué tan buenos son mis métodos numéricos de resolver las ecuaciones de la hidrodinámica. Son los muy conocidos y muy lindos vórtices de von Karman. Así se llaman y son una instancia de la hidrodinámica que precede a la turbulencia. Aquí vemos una fotografía de satélite donde hay una gran cantidad de nubes. El viento sopla de la esquina superior izquierda hacia la esquina inferior derecha, y la capa de nubes, cuando el viento se encuentra con un obstáculo que es una isla, forma estos vórtices
que preceden, les decía yo, al paso hacia la turbulencia. Esta foto me gusta mucho porque este pedazo de tierra que vemos aquí a la derecha es la península de Baja California. Y si recordamos todos las clases de geografía de la primaria, si yo les digo que aquí está la población de Guerrero Negro, en Baja California Sur, todos deben de saber instantáneamente que esto se llama la Punta Eugenia y que esta isla se llama la Isla de Cedros y que esta isla, la que genera los vórtices de von Karman, esta isla se llama la Isla Guadalupe. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. ¿Y en qué consisten los métodos de los gases en red? Primero que nada, vamos a trazar una retícula cuadriculada. Y vamos a suponer que en uno de los cruces de la retícula cuadriculada yo tengo una partícula, una molécula, y que esta partícula tiene solamente 4 direcciones posibles de movimiento. Se puede mover arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Si esto va a ser la molécula elemental, entonces un conjunto de moléculas moviéndose sobre esa retícula es lo que va a resultar ser el sustrato de mi modelo, el sustrato de mi gas o de mi líquido. ¿Cuál es la dinámica que se aplica sobre estas moléculas? A ver, esta es lo que estoy señalando con el cursor, es la misma figura que en el caso anterior. En el cruce de la retícula tengo una molécula que se puede mover en estas 4 direcciones. Si yo considero un tubo, aquí no pinté la retícula para que no estorbara, pero todo esto, imagínense, todo esto que estoy señalando, imagínense que está reticulado. Entonces, imagínense que tengo un montón de moléculas o partículas moviéndose de izquierda a derecha sobre la retícula, sobre las líneas horizontales de la retícula. Y estas se van a seguir yendo hacia la derecha hasta que se encuentren con un obstáculo. Cuando se encuentren con un obstáculo, van a rebotar. ¿Cómo van a rebotar? Van a rebotar, fíjense por favor, no lo puse contiguo, pero lo estoy señalando con el cursor. Van a rebotar siempre respetando los principios de conservación de la masa y el momento. Y después, pues aquí se va a generar ya un margallate porque las moléculas pueden transitar en cualquiera de las direcciones permitidas. ¿Cuáles son las reglas de colisión? Las reglas de colisión es que si una molécula que transita hacia la derecha choca con una que transita hacia arriba, el resultado, si esto sucede al tiempo t más 1, el resultado es, todos los que jugaron a las canicas de niños, saben que la canica que venía en esta dirección sale para arriba, mientras que la canica que venía para arriba sale hacia la derecha. Entonces, este es el resultado compatible con la conservación de la masa y el momento. ¿Y qué sucede si 2 moléculas se encuentran en colisión frontal? Entonces, una va a salir disparada hacia la derecha y otra va a salir disparada hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo lo propusieron en 1973 3 investigadores franceses, Hardy, Pomot y Passis. Y se conoce como, por las letras iniciales de sus nombres, se conoce como el modelo HPP. Este es el primer modelo de gases en red. Entonces, ahora sí vamos a suponer que con estas reglas de las colisiones, con estas reglas dinámicas, vamos a hacer una simulación del modelo HPP para un fluido,
para un fluido donde tengo yo una corriente que se mueve de izquierda a derecha. Aquí está el obstáculo y aquí se ve que aunque la latiz es muy gruesa, porque las herramientas, no las herramientas, los medios computacionales que teníamos en aquella época eran muy pocos y muy primitivos, se nota aquí como que la formación, con tantita buena fe, un poquito de vitacilina, se ven los vórtices de von Karman. ¿De acuerdo? Estamos hablando de hace mucho tiempo. Después los investigadores se dieron cuenta de que la retícula cuadriculada tiene muchas restricciones, porque tiene muy poquitos grados de libertad geométrico. Entonces extendieron el modelo de gases en red a retículas hexagonales, donde una partícula ya se puede mover en 6 direcciones y eso me da más plasticidad, me proporciona más grados de libertad geométricos para poder hacer más y mejores simulaciones. Aquí tengo yo todas las posibles interacciones de partículas en una retícula hexagonal. Las colisiones frontales pueden resultar en esta salida o en esta salida. Entonces, cada vez que dos partículas tengan un choque frontal, yo voy a escoger o bien esta, cada una de ellas con la probabilidad de 1/2. Cuando tengo 4 partículas que concurren a una colisión entre las 4, este puede ser el resultado o este puede ser el resultado y se escoge cada uno con probabilidad de 1/2. Lo mismo con el resto. Me voy apurando porque se me hace que no me va a quedar tiempo. Esta es una simulación ya de 1991, publicada en la revista Sistemas Complejos, volumen 5, y pueden ver ustedes que ya tengo yo pues una perspectiva mucho mejor de lo que son los vórtices de von Karman. Y después, o durante este trabajo, a los autores se les ocurrió de que yo puedo lograr una mejor finura en los resultados geométricos si hago promedios de subretículas, porque cada una de los pequeños segmentos que vemos aquí es un vector. Entonces, si yo tomo una subretícula y promedio la dirección y el sentido y la magnitud de cada uno de los vectores de una subretícula y le asigno un vector, estoy construyendo, estoy en las vías de construir un campo vectorial continuo. Juega. Aquí vemos ya un resultado mucho mejor, mucho más bonito. Todos estos son viejos, muy viejos, todos estos tienen 40 y tantos años, estas simulaciones que les estoy enseñando. Entonces, ahora viene la cuestión, ¿verdad? Bueno, antes les quiero comentar rápidamente que esto es lo que se llaman los gases, el modelo de los gases en red para simulaciones hidrodinámicas. Afortunadamente, a partir de las reglas de colisiones y a partir de las reglas de conservación, se pueden deducir los parámetros macroscópicos de un fluido. El siguiente paso ya tuvo que esperar durante algún tiempo, ya tuvo que esperar bastantes añitos. Se llaman los métodos de latices de Boltzmann. En estos métodos son como los métodos de gases en red, pero en lugar de una partícula, lo que voy a tener es una distribución de partículas, un conjunto de partículas en cada cruce de la latiz que están distribuidas según la distribución de Boltzmann. Y a partir de ahí, toda la metodología es semejante. Se simulan las colisiones y se obtienen, déjenme enseñarles rápidamente para que vean lo bien que funcionan estos métodos. Aquí tenemos la misma situación, es un fluido que
transita de izquierda a derecha, y en lugar de una isla tengo un montón de islas circulares. Y entonces ahí tengo los vórtices de von Karman. Ya el resultado, la precisión numérica es impresionante, es espectacular. Puedo yo cambiar la geometría de la isla. Aquí tengo 3 islas cuadradas, ¿verdad? Y tengo la vorticidad que se forma a la derecha. Puedo cambiar yo la geometría del obstáculo, puedo poner un ala de un avión. Este tipo de simulaciones, desde luego que son imprescindibles para el diseño de aviones y de cohetes. Y aquí tengo un líquido que se inyecta en un tubo lleno de líquido. Entonces, todas estas simulaciones están hechas con ¿qué les dije? Con el método de Boltzmann, el método de látices de Boltzmann. Ya me entraron los nervios porque se me está acabando el tiempo. Déjenme cortarle aquí. Continúo con la presentación. En realidad, a lo que quiero llegar es a que reflexionen en esto que les estoy mostrando. Las ecuaciones diferenciales parciales, lo que llamo yo la escala macroscópica, tenemos que discretizarlas y trabajar con variables discretas, tanto las espaciales como las temporales. Los gases en red, que es lo que llamo yo la escala microscópica, si yo hago promedios sobre subretículas, reconstruyo el campo vectorial. Entonces, mediante promedios, me voy en búsqueda de la variable continua. Aquí parto de la variable continua en las ecuaciones diferenciales y discretizo. Entonces, aquí en la parte del medio, en la escala mesoscópica, en principio podemos hacer uso de cualquiera de los dos métodos, simplemente tomando en cuenta, ¿verdad?, que aquí parto de lo continuo a lo discreto y aquí de lo discreto a lo continuo. Eso tiene de bello la matemática, que tiene un poder tremendo, no importa en qué escala estemos trabajando. Entonces, aquí empieza la segunda parte de mi presentación y me voy a ir muy rapidito porque se me agota el tiempo. Y aquí hago una pregunta que está basada en una afirmación muy contundente. La afirmación muy contundente es que los modelos matemáticos diferenciales han fallado cuando se trata de aplicar a epidemias. Y como ejemplo tenemos el COVID-19. Quería pasar un buen rato platicando de cómo se construyen los modelos matemáticos de epidemias, pero no me va a dar tiempo. Entonces, nada más agarro un ejemplo muy sencillo, el ejemplo de la gripe. En la gripa se puede estar sano o se puede estar enfermo. De sano se pasa enfermo y de enfermo se recupera uno cuando se cura uno de la gripa. Entonces, la tasa de crecimiento de los enfermos tiene que ver con la cantidad de susceptibles y con las características propias de la enfermedad. Entonces yo tengo aquí que la velocidad con la que cambia con la que cambian los sanos son los que se pierden porque pasan a ser enfermos. Lo que cambia de con la que cambian y aquí tengo que la derivada es proporcional con signo negativo al número promedio de encuentros entre sanos y enfermos, porque esa es la dinámica del contagio, los contactos entre sanos y enfermos. Y el número de la tasa de crecimiento de los infectados es los que gana de haber sido sanos y haberse enfermado, y los que se pierden porque se recuperan, mismos que pasan a ser parte de los sanos. Esto da lugar, entonces, este modelo, que se llama un modelo de cajitas, da lugar a un par de ecuaciones diferenciales que puede intentar uno resolver si conoce uno los parámetros o simular numéricamente. Una enfermedad un poco más complicada, como la del COVID, tiene sanos, infectados y recuperados.
Recuperados es que dejaron de ser infectados, ya sea porque se volvieron a ser sanos o porque se murieron. Entonces, el resultado es tres ecuaciones diferenciales. Este método trataron de aplicarlo a la epidemia del COVID en Cuba y no funcionó. Y no funcionó porque al principio va muy bien, la línea continua es el modelo, los puntos rojos son los datos reales y todo iba muy bien hasta que de repente los datos reales ya no quisieron seguir el modelo. Hicieron unas adecuaciones los autores Isidro Abelló, que por cierto es un muy bien conocido de nuestra comunidad aquí en la matemática aplicada en México, hicieron algunos ajustes para hacer estimación periódica de los parámetros. Entonces logran una muy buena aproximación a los puntos, pero no una buena predicción. Entonces, esto no es un modelo matemático predictivo, esto vendría siendo como una regresión muy, muy sofisticada. Eh, este es un modelo de compartimentos que acabo de mencionarles con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 compartimentos que da lugar a un sistema de 9 ecuaciones diferenciales acopladas, no lineales, con un chorro de parámetros. Este es el modelo que se ha empleado en la Ciudad de México para tratar de predecir la ocupación hospitalaria. Este método ha tenido éxito, pero en predicciones únicamente a muy corto plazo. Y afortunadamente es para predecir la cantidad de hospitalizados y de ello dependen las políticas de la reconversión hospitalaria. Entonces, el problema es este. El problema está en que este tipo de modelos de compartimentos, que se llaman modelos tipo CIR, nos van a dejar plantear un sistema de ecuaciones diferenciales. Ese sistema de ecuaciones diferenciales está basado en supuestos, está basado en hipótesis, las cuales no se cumplen en la realidad. Y aquí no, nada más les pido que lean los dos últimos renglones. La restricción más difícil de asumir en una población es que la población se encuentre distribuida espacialmente de modo homogéneo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y al no ser cierto, eso debilita nuestro modelo de ecuaciones diferenciales. Ya lo aleja de la realidad y le quita poder predictivo. La población, vamos a ver, en el Valle de México, está distribuida de manera muy heterogénea. Aquí la escala de colores es proporcional a la densidad poblacional. Esto es el Valle de México. Lo que está subrayado aquí con línea negra es la Ciudad de México. Aquí ven este piquito que es la Gustavo Madero. Aquí ven este amarillo que es Milpalta, que tiene muy baja densidad poblacional. Gustavo Madero tiene una altísima densidad poblacional compartida con el Estado de México. Esto viene siendo Ecatepec. Y esto viene siendo Nesa. Y aquí vecino de Nesa y de Iztapalapa tenemos Chalco. Entonces, la población no está distribuida de manera homogénea. Y ese es un supuesto que se hace para que valga un modelo en ecuaciones diferenciales. Lo que les voy a comentar de aquí en adelante es producto del trabajo de Raúl Peralta y de Augusto Cabrera. Y es una modelación basada en agentes, tomando la inspiración de los métodos de gases en red. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo real la población está hecha de individuos. Entonces, propiamente la densidad, propiamente el número de individuos de una población no es una variable continua, que es otro supuesto que tenemos que hacer si queremos utilizar ecuaciones diferenciales. Los individuos son entes separados entre sí, son agentes,
que interactúan entre sí. Entonces, de aquí en adelante voy a suponer que los individuos son indistintos entre sí, pero la dinámica de los contagios se da por los contactos de ser humano a ser humano. Aquí tengo una población donde los rojos son los enfermos, los verdes son los sanos y los grises son los recuperados. ¿Cómo se contagian los verdes? Por el contacto con un rojo. ¿De acuerdo? Y el siguiente ingrediente es la movilidad. Aquí lo voy a poner. La movilidad. Esto tampoco se puede tomar en cuenta en ecuaciones diferenciales. Los humanos nos movemos. ¿Cómo nos movemos? Nos movemos como la foto de la izquierda. Todos tenemos una gran movilidad local. Supongan que este que se está moviendo soy yo. Estoy en la universidad. Subo, bajo escaleras, voy al salón, voy al estacionamiento, voy a la cafetería, regreso a mi cubículo. De repente camino a otra facultad, de repente camino al restaurante universitario y de repente tengo un desplazamiento de largo plazo cuando me muevo a mi casa. En mi casa también tengo una gran movilidad local. Entonces, este tipo de movimientos con una gran movilidad local, pero donde se valen los atajos de larga distancia, se llama una caminata de Levi. Entonces, en nuestro modelo nosotros incorporamos a los agentes movilidad, para empezar espacio heterogéneo, y después movilidad siguiendo las caminatas de Levi. Me voy más rápido todavía. La dinámica de nuestro modelo es, se inicializan las variables, se echan a andar, aquí se pone la movilidad, aquí la dinámica de infección y aquí las políticas de cuarentena y hospitalización. Cada uno de estos cuadritos es un módulo que consta de submódulos. Por ejemplo, la dinámica de infección, puedo tener un infectado que tiene una infección leve, ¿verdad? Que puede pasar a ser moderada, que puede pasar a ser severa, que puede pasar a crítica. Aquí se puede morir o aquí se puede recuperar. En cada fase también se puede recuperar. La estrategia de las cuarentenas está la estrategia 0, que no hay cuarentena, la 1, que solamente se confina a la gente que tiene sintomatología visible, la 2, que una cuarentena leve, una proporción de 30% se queda en casa, y la 3, una cuarentena leve, muy estricta, en la cual el 80% se queda en casa. Este trabajo lo pueden ustedes consultar en el archivo de preprints para las ciencias de la salud, MEDRGIF, de acuerdo, que se llama Simulación Directa de la Epidemia del COVID-19, los autores Augusto Cabrera, Pedro Miramontes y Raúl Peralta, y me paso inmediatamente a los resultados. Ya voy a terminar, Rina, en 2 minutos. Si te quedan 5 minutos, Pedro. Ay, yo estaba muy acelerado. Me tranquilizo un poquito y comento con calma aquí los resultados. La línea azul es la estrategia en la cual no hay cuarentena. ¿Qué es lo que vemos? Un crecimiento muy acelerado, un pico muy alto y después oscilaciones que se atenúan y en las cuales el número de susceptibles empieza a disminuir. El número de infectados, perdón, empieza a disminuir. Entonces, si no se hace nada, efectivamente, empieza a disminuir la curva de contagios, pero al precio de haber tenido un número enorme de contagios y por lo tanto de muertes al principio y un pico, ojo, porque esto es lo importante, un pico que lo más probable es que supere la capacidad de hospitalización de cualquier país. ¿De acuerdo? Después viene, esta no tiene mucho interés, la de que se confina solamente porque esa no es realista, esa no se aplica en ningún lugar del mundo. Lo que son interesantes son estas dos de abajo, que son las dos cuarentenas
en las cuales la única diferencia es que una es una cuarentena leve y una es una cuarentena estricta. En la cuarentena estricta, que es la de abajo, se confina a todo el mundo menos a los de los servicios imprescindibles. Servicios de salud, servicios de vigilancia, servicios de mantenimiento de la estructura urbana de la ciudad, servicios de distribución de alimentos, etcétera, etcétera. Esto es una cuarentena estricta. La verde es una cuarentena donde además de todos los servicios imprescindibles de salud, se confina, se permite que salga población a la búsqueda del sustento cotidiano, que esta ha sido la estrategia del COVID en México. Una cuarentena permisiva, mientras que la de abajo es una cuarentena estricta. La dinámica es la misma. Simplemente aquí hay más contagios que en lo de abajo, que es evidente. La línea roja es el esquema de cuarentena que aplicaron los países que cerraron sus fronteras y los países que implementaron toques de queda a un costo económico brutal, un costo que México no hubiera soportado. Entonces, en la estrategia que ha aplicado México, ¿verdad? Se permite que continúen muchas actividades económicas a cambio de que haya más contagios, pero cualitativamente, en los dos casos hay ondas, como lo estamos viendo. Como lo estamos viendo, este es un modelo cualitativo, hay ondas, nosotros estamos en la tercera ola, mientras que hay países europeos que van en la cuarta y en la quinta ola de contagios. Este es el resultado de aplicar un modelo computacional directo. Aquí no escribimos ecuaciones diferenciales. Aquí simulamos en la computadora la dinámica de contagio de individuo a individuo, donde los individuos pueden tener una movilidad como en la vida real. Tan es importante la movilidad, y la movilidad es imposible de simular en ecuaciones diferenciales ordinarias, tan es importante que el primer contagio en México vino en avión de Italia. ¿Y cómo llegó a Italia? Llegó en avión de China. ¿Y cómo se contagia la gente aquí en México? Pues yo me contagio en mi salón de clases, por ejemplo, y después tomo el metro y voy a Ecatepec y allá formo otro núcleo de contagios. Entonces, esos contagios los simulamos utilizando distribuciones de vuelos de Levy, pero el fondo de la dinámica es una dinámica de colisión directa, como en los gases en red. Entonces, metodológicamente, nuestro modelo es un modelo de moléculas donde los seres humanos son moléculas que se pueden mover según una regla de movilidad y donde el contagio juega el papel de las colisiones. ¿De acuerdo? Entonces, metodológicamente es lo mismo. Este es un modelo de gases en red, pero aplicado a productos. Últimamente, ya termino ahorita en segundo, Rina, los modelos de simulación computacional directa se empiezan a aplicar en ecología, en dinámica de masas, para diseñar las salidas, por ejemplo, de un estadio, cuando hay un episodio de pánico. Eso ha dado lugar a muchas tragedias horribles en la historia de que mucha gente muere apachurrada. Entonces, para la movilidad de grandes masas de seres humanos, se están utilizando estos modelos para el diseño de los túneles, para el diseño de las salidas, de manera que se minimice el riesgo de muerte por aplastamiento, aun cuando haya pánico. Bueno, esta es mi última diapositiva. Únicamente estas fueron mis conclusiones finales. Quiero compartir con ustedes la triste noticia que nuestro colega con el cual elaboramos este modelo falleció el año pasado, a muy temprana edad, Raúl. Muy querido compañero,
También nos ha hecho mucha falta para la continuación de este trabajo. No murió por nada relacionado por el COVID, pero de todas maneras eso no hace que la muerte sea menos triste. Entonces, Raúl, un saludo para ti. Fuiste una parte imprescindible en nuestro trabajo que gracias a tu presencia fue muy fructífero porque hubo muchos resultados de la interacción que tuvimos tanto Augusto como yo con Raúl. Con esta me despido. Soy Pedro Miramontes del Grupo de Biología Matemática de la Facultad de Ciencias del UNAM. Esta es mi dirección de mi página web personal donde pueden encontrar artículos de divulgación y de investigación. Desafortunadamente no está funcionando ahorita porque el servidor se está en la ciudad universitaria y a cada rato se va la luz y se cae el servidor. Entonces ahorita no está funcionando. Pero esa es normalmente mi dirección de mi página web. Con esto termino y le devuelvo el micrófono a Rina. Muchas gracias, Pedro, por esta conferencia tan interesante que nos acabas de dar. He estado checando por aquí algunos comentarios que salieron en este momento. El comentario de Francisco Guzmán dice que, contrario a lo comentado, la difusión puede incluir la movilidad desde la perspectiva de las ecuaciones diferenciales. Que si es correcto o no. Y si podrías comentar respecto a los modelos de epidemias con ecuaciones diferenciales con difusión dependiente del espacio y el tiempo. ¿Cómo se llama el compañero? Francisco Guzmán. Francisco tiene razón. Tiene razón. Se puede incluir la movilidad, pero entonces ya no son ecuaciones diferenciales ordinarias, tienen que ser ecuaciones diferenciales parciales. Las epidemias antiguas, como la de la peste bubónica, eran epidemias que se propagaban por difusión. Entonces, eso se puede modelar con ecuaciones diferenciales parciales con un término difusivo, es decir, con un laplaciano. Si queremos incorporar si queremos incorporar movilidad que tenga una difusión no laplaciana, hay que incluir difusión anómala, es decir, derivadas parciales fraccionarias y transporte de masa. Entonces, sí, tiene razón el compañero, y qué bueno que hace el comentario, pero la cuestión está en que se vuelven sistemas de ecuaciones diferenciales terriblemente complicados. Porque primero que nada es el paso de ordinarias a parciales, después es la incorporación de difusión, pero difusión no laplaciana, sino difusión anómala, y los términos de transporte de masas. Entonces se complica muchísimo y aunque ya existen y hay mucha gente trabajando en la solución numérica de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales fraccionarias, en la parte de la solución numérica se vuelve terriblemente complicado. Entonces, en este caso, creo que es un caso en el cual vale la pena explorar los métodos moleculares, los métodos discretos de gases en red. Gracias, Francisco. Bueno, tienes por aquí un saludo de Luis Rafael Chávez Orozco desde Perú. Y María Luisa Sandoval te dice que es muy interesante la conferencia. Y pues con esto terminamos la transmisión de la conferencia. Diego Bricio, nuevamente te damos las gracias por tu participación, que siempre ha sido invaluable para nosotros. Y pues a los demás asistentes los invitamos a continuar con la transmisión de la siguiente cátedra Humberto Madrid, para que pues continúen con nosotros en este programa académico que tenemos para ustedes. Gracias, Pedro. Dame un segundo. Nada más para responder a los saludos del compañero de Perú y a la compañera María Luisa, y únicamente para recalcar
que esta fue la conferencia Diego Bricio y que para mí ha sido un honor el haber compartido con ustedes esta presentación. Hasta luego. Hasta luego.